Feliz sábado, hermanos y hermanas. Qué bueno estar aquí con ustedes para comenzar el santo día del Señor. Gloria a Dios. Queremos agradecerle al grupo Alabanza Pura. Anoche me regañaron porque me dijeron que no es alabanza, sino alabanza pura. Así que queremos estar seguros de que la alabanza es completamente pura. Estoy muy contento también de que el coro haya cantado. Gloria a Dios por eso. El coro de la iglesia de Mount Rainier le agrega un sabor especial al culto. Muchas gracias. Esta noche vamos a estudiar 3 profecías. Son largas, pero no se preocupen que mañana no es día de trabajo. Vamos a estudiar primordialmente la profecía de Apocalipsis 12, pero también vamos a estudiar algunos aspectos sobre Apocalipsis 13 y Daniel el capítulo 7. Así que vamos a tener una oración y entonces entramos de lleno al estudio de la palabra del Señor. Muchas gracias por venir. Yo sé que durante la semana es muy difícil. Yo también he estado en el carro batallando el tráfico y yo sé que salen del trabajo tarde, de la escuela. Es bien difícil llegar y aprecio mucho que los que han venido han hecho acto de presencia y le agradezco también a todos los demás que esta noche están aquí. Oremos y entramos de lleno a nuestro estudio. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio tenemos de acercarnos a tu trono con confianza, porque venimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Y sabemos que cuando venimos en el nombre de Jesús, tú inclinas tu oído para escuchar nuestra plegaria y para responderla. Pedimos, Señor, esta noche tu Santo Espíritu. Primero, para abrir nuestra mente para entender. Y en segundo lugar, para que podamos practicar y proclamar este maravilloso mensaje de verdad presente que tú has dado a tu iglesia ahora al final de la historia. Acompáñanos pues. Reclamamos la promesa de la presencia de Jesús aquí, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Desde que se inició la guerra entre Hamás e Israel el 7 de octubre, se ha levantado mucha especulación profética entre los evangélicos y en algunos círculos adventistas. Hablan de la victoria de Israel sobre Hamás, sobre el rapto, la reconstrucción del templo de Jerusalén. El momento cuando un personaje malévolo se va a sentar en el templo proclamándose Dios por 3 años y medio. Y la gran tribulación que sufrirá el pueblo de Israel durante esa gran tribulación. Todo esto es una distracción, es especulación. Se basa en un método indisciplinado de estudiar las profecías. Hoy vamos a estudiar con disciplina la profecía de Apocalipsis 12. Pero primero necesitamos estudiar algunas cosas en cuanto a Daniel 7 y Apocalipsis el capítulo 13. Pero examinemos primeramente la profecía de Daniel 7, y yo sé que no tengo que leer muchos versículos porque indudablemente la mayoría de los que estamos aquí conocemos la profecía de Daniel 7. En este capítulo tenemos una cadena de eventos, uno después de otro. En primer lugar, tenemos 3 poderes, 3 reinos
en el Antiguo Testamento. En primer lugar, en Daniel 7 tenemos un león. Y el león representa el gobierno de Babilonia, que gobernó desde el año 605 al año 539 antes de Cristo. Luego, en Daniel 7 hay un oso. El oso representa el reino de Medo-Persia, que se levantó en el año 539 y gobernó hasta el año 331 antes de Cristo. Luego tenemos una tercera bestia que es un leopardo, y el leopardo representa el reino de Grecia, muy bien, que gobernó desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Esos son los tres primeros poderes de Daniel 7: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Tres reinos durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero luego tenemos una cuarta bestia. Y esa bestia en Daniel 7 tiene tres etapas. Tres etapas. Y ustedes dicen, ¿cuáles son las tres etapas de esta cuarta bestia? Vamos a leer Daniel 7, 23 y 24 para determinar cuáles son las tres etapas de la cuarta bestia. Y la cuarta bestia representa el imperio romano. Muy bien, el imperio romano que vino después de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Vamos a leer con cuidado Daniel 7, 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que la cuarta bestia, que es una bestia espantosa y terrible, en realidad es un dragón, aunque no es la palabra que usa Daniel 7, representa el imperio romano. Así que dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, es decir, de los primeros tres, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y ahora escuchen la segunda etapa de este reino. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? De este cuarto reino, de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Quiero preguntarles, cuando primero se levantó esta bestia, que es en realidad un dragón, como veremos, ¿ya tenía los cuernos en la cabeza cuando se levantó la cuarta bestia? No. Leímos con cuidado el texto. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reinos. Es decir, los 10 reinos se levantan después que esta bestia gobierne por un tiempo. De aquel reino se levantan 10, lo cual significa que cuando este dragón primero se levantó, no estaban los 10 reinos, se levantaron después. Es decir, esa es la segunda etapa de esta cuarta bestia. Pero hay una tercera etapa. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del cuarto reino, se levantarán 10 reyes o reinos, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 3 etapas. La cuarta bestia gobernando sola. De ese reino salen 10. Y luego entre los 10 sale el cuerno pequeño. 3 etapas de la cuarta bestia. Así que hasta ahora hemos visto Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido,
Y luego el cuerno pequeño, que también es un poder romano, porque sale de la cabeza de la cuarta bestia que representa a Roma. Otra etapa de Roma. Es decir, en primer lugar tenemos el dragón sin cuernos, la bestia terrible sin cuernos. Eso es Roma desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. La segunda etapa, los 10 cuernos, se levantan cuando el Imperio Romano cae. Y eso ocurrió entre el año 476 y el año 538. Y luego, cuando los 10 reinos estaban completos en el año 538, se levantó el cuerno pequeño que gobernó por tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 1260 años. ¿Estamos claros hasta ahora? Yo creo que estos son detalles que muchos ya conocíamos. Así que tenemos 6 etapas hasta ahora, que nos llevan desde el año 605 a.C. hasta 1798. Toda una cadena de eventos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, y luego otra Roma papal, que gobierna hasta el año 1798. Pero hay un par de detalles que no encontramos en Daniel 7, pero que están en Apocalipsis 13. Es decir, Daniel 7 no tiene toda la historia. Dios solamente lleva a Daniel hasta cierto punto, hasta el momento cuando el cuerno pequeño deja de gobernar. Pero Apocalipsis 13 amplía 2 etapas de este cuerno pequeño que no se mencionan en Daniel el capítulo 7. ¿De qué estamos hablando? Les voy a decir y luego lo vamos a mirar en Apocalipsis 13. Lo que falta en Daniel el capítulo 7 es que el cuerno pequeño iba a gobernar hasta 1798 y luego iba a recibir una herida mortal. Eso no está en Daniel 7. Que el cuerno pequeño iba a dejar de gobernar porque iba a recibir una herida de muerte. Es decir, por un tiempo, el cuerno pequeño, que se le llama la bestia en Apocalipsis 13, iba a estar convaleciendo con una herida mortal. Iba a estar fuera de comisión. No iba a poder perseguir más. Iba a perder su poder. En otras palabras. Y el otro punto que no menciona Daniel 7 es que luego de la herida mortal, después de un tiempo de estar convaleciendo, la herida mortal se iba a sanar. Es decir, el cuerno pequeño o la bestia iba a recuperar su poder para portarse como había hecho en el pasado. ¿Está claro? Daniel 7 nos lleva hasta 1798. Apocalipsis 13, que vamos a mirar ahora, nos lleva hasta el sanamiento de la herida mortal y relata la herida mortal. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y vamos a ver la perspectiva de Apocalipsis 13. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y voy despacio. Para mí las cosas tienen que tener sentido, tienen que tener lógica, tienen que tener secuencia. No podemos tener una mezcolanza histórica. Ese es el problema que tienen los evangélicos. Ellos sacan esto aquí, sacan eso allá y sacan lo otro allá, todo sin orden y todo sin un sistema, así como estamos estudiando, un evento tras otro. Ese es el método historicista de estudiar la profecía.
Las profecías en cadena comienzan en el día cuando escribió el profeta y culminan con la segunda venida de Jesús y relatan todos los eventos entre un momento y el otro momento. Sabemos exactamente a dónde estamos en el curso de la historia usando el método histórico de estudiar las profecías. Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 y 2. Y vamos a ver si tiene alguna relación con Daniel 7. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de ¿alguna relación con Daniel 7? Sí, pero ahora fíjense algo muy interesante. Luego menciona el dragón. El dragón. ¿Qué fenómeno encontramos aquí? Todos los poderes de Daniel 7 se mencionan, pero están en orden inverso, en orden opuesto. Mientras que en Daniel tenemos león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis 13 es dragón, leopardo, oso, león. ¿Por qué razón? Porque Daniel está mirando hacia adelante, mientras que Juan está viviendo en el periodo de la cuarta bestia y está mirando hacia atrás. No sé si me están entendiendo. Esa es la razón por la cual los poderes están inversos, porque Juan vivió en la época de la cuarta bestia, Daniel vivió en la época de la primera bestia. Daniel está contando lo que va a pasar, mientras que Juan está relatando lo que pasó. Así que dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de león, su boca como boca de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es la cuarta bestia, dicho sea de paso, ¿cuántos cuernos tiene el dragón según leímos? 10. ¿Tenía 10 cuernos el dragón de Daniel 7? Oh, claro que sí. Así que dice: y el dragón, con 10 cuernos, le dio ¿a quién? Le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué le dio la cuarta bestia a la bestia que se levantó del mar? Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora fíjense algo interesante aquí. Todos los poderes anteriores ascendieron al poder conquistando al anterior. Medo-Persia conquistó a Babilonia. Grecia conquistó a Medo-Persia. Roma conquistó a Grecia. Tuvo que pelear y luchar. Pero aquí dice que el dragón, la cuarta bestia, le da, sin tener que pelear, le dio su poder y su trono y grande autoridad. El cuerno pequeño no tuvo que pelear con la cuarta bestia para cobrar su poder. La bestia le dio, como dice aquí, su poder, su trono y grande autoridad. Así que tenemos en Apocalipsis el capítulo 13, tenemos en primer lugar un león, luego un oso, luego un leopardo, luego un dragón, o una bestia espantosa y terrible, como dice en Daniel el capítulo 7. El dragón tiene 10 cuernos, y luego el dragón de 10 cuernos le da su trono y su autoridad a la bestia. En la secuencia yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño es lo mismo que qué? Lo mismo que la bestia.
La secuencia es la misma, ¿sí o no? León, en Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 es león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Es decir, el cuerno pequeño es lo mismo que ¿qué? Es lo mismo que la bestia. No sé si me entendieron o no. Es muy importante tener la secuencia. Un estudio disciplinado de las profecías. Estudiando la secuencia. No sacando cosas de contexto, inventando cosas que no están en el texto. Y luego, como vamos a ver en unos momentos, luego Apocalipsis 13 dice que la bestia recibió una herida mortal. Tiene que ser después que gobernó 1260 años. Porque si fue después de gobernar 1260 años, entonces no gobernó 1260 años. Recibe su herida mortal cuando termina su periodo de dominio en el año 1798. Y la bestia por un periodo de tiempo está fuera de comisión. Es decir, la bestia ya no puede hacer lo que hizo en el pasado. No puede hablar blasfemias contra el Altísimo, no puede perseguir a los santos del Altísimo, etc. Porque ha perdido su poder por un periodo de tiempo, porque tiene una herida mortal. Pero luego Apocalipsis 13 nos dice que la bestia recupera su poder. Ahora, antes de estudiar Apocalipsis el capítulo 12, que sigue la misma secuencia que Daniel 7 y Apocalipsis 13, es decir, Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 siguen el mismo orden histórico. Ya lo vimos en Daniel 7. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Apocalipsis 13, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Ahora, Apocalipsis 12 sigue el mismo orden, pero no usa la misma terminología. Para entender Apocalipsis 12, tenemos que entender primero la primera profecía de la Biblia. Génesis 3:15. En el trasfondo de Apocalipsis 12 está Génesis 3:15. Y vamos a encontrar en Apocalipsis 12 los mismos elementos de Génesis 3:15. Así que vayan conmigo a Génesis 3 y el versículo 15 y vamos a encontrar 5 puntos claves en este versículo. Y les doy un poco de contexto. Después que Adán y Eva pecaron, ellos estaban aterrorizados porque Dios había dicho que si comían del árbol iban a morir y se vamos a morir. No sabían lo que era la muerte, pero sabían que era algo terrible. Y cuando estaban desesperados, Dios descendió al huerto y mientras Adán y Eva estaban escuchando, Dios le habló a la serpiente, a Satanás. Y ellos oyeron la primera promesa de cómo Satanás iba a ser destruido y derrotado. Vamos a ver qué 5 elementos tenemos en este versículo. Dios dice a la serpiente: y pondré enemistad. Punto número 1. ¿Qué va a haber? Enemistad. ¿Entre quiénes? Entre ti, que es quién, la serpiente, entre ti y quién, y la mujer. Va a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de ella. Es decir, la serpiente tiene simiente y la mujer también tiene su simiente.
Y luego dice, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Qué preferían ustedes? ¿Que les peguen con un ladrillo por la cabeza, o que le peguen con el ladrillo por el calcañar? Yo creo que la respuesta es obvia. ¿Quién iba a ganar en esta lucha? Iba a ganar la simiente de la mujer. Pero la serpiente lo iba a herir. Pero la herida de la simiente de la mujer iba a ser mucho menos seria que la herida que iba a recibir la serpiente, porque la serpiente iba a recibir una herida mortal en la cabeza, pero le iba a causar dolor a la simiente de la mujer. 5 elementos hay en esta profecía: enemistad, una serpiente, una mujer, la mujer tiene una simiente y la serpiente tiene su simiente. Son los 5 elementos de Génesis 3 y el versículo 15. Ahora, al examinar este versículo, notamos algo muy interesante, y es que la enemistad corre en 3 direcciones: entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero la verdadera enemistad, la mayor enemistad, no es entre la serpiente y la mujer, o entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa no es la mayor enemistad, porque el versículo dice: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. La verdadera enemistad es entre la serpiente y la simiente de la mujer. Pero la enemistad corre en 3 direcciones: serpiente, mujer, simiente versus simiente, pero la primordial es entre serpiente y simiente de la mujer. Y claramente dice que la simiente de la mujer va a prevalecer. Ahora, con esto en mente, estamos listos para estudiar Apocalipsis 12. Sigue la misma secuencia que encontramos en Daniel 7 y Apocalipsis 13, pero tiene diferentes símbolos. Es decir, se complementan estos 3 pasajes. Vamos a Apocalipsis 12:1 y vamos a ver si en Apocalipsis 12 aparecen todos los 5 elementos. ¿Cuáles son los elementos? Una serpiente, una mujer, enemistad, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Empecemos en Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Hay una mujer aquí en Apocalipsis 12. Una mujer. ¿Qué representa la mujer? ¿Qué simboliza una mujer? La iglesia. ¿Esto es una iglesia pura o una iglesia impura? Es pura porque está vestida del sol y tiene la luna debajo de sus pies. Representa la iglesia fiel. Apareció una señal en el cielo: una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Y en qué condición está la mujer? La mujer está por tener a una simiente. ¿Están conmigo o no? Porque está embarazada. Noten el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Yo pregunto, en el versículo 2, ¿el bebé ha nacido todavía? ¿La simiente ha nacido todavía? No. Está todavía en el vientre de la mujer. Ahora yo les voy a hacer una pregunta tonta para recalcar un punto. ¿Quién existe primero, la mujer o la simiente?
Pastor, qué pregunta tonta esa. Es como decir, ¿qué existe primero, la madre o el hijo? Escuchen bien. Esta mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento, antes de Cristo nacer. Porque la mujer existe antes de la simiente. Esta mujer representa la iglesia durante el periodo de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, porque Jesús ahora nace durante el imperio romano. No sé si me están entendiendo. Estoy andando despacio para que podamos entender bien esta profecía. Esta mujer sabemos que representa la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque tiene una corona de 12 estrellas y los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento fueron los 12 hijos de Jacob. Y la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida por los 12 apóstoles. Es decir, esta mujer, como tiene una corona de 12 estrellas, significa que es la iglesia del Antiguo Testamento que se originó con los 12 patriarcas, con los 12 hijos de Jacob. ¿Vamos bien o no? Ok, muy bien. El bebé no ha nacido en los versículos 1 y 2. ¿Qué está haciendo la mujer? Está clamando con dolores de ¿qué? Con dolores de parto. ¿Saben que hay otra historia que tenemos que incluir aquí? Solo lo voy a mencionar de paso. Tenemos que incluir la historia del éxodo de Israel de Egipto. ¿Qué estaba haciendo el pueblo cuando era esclavo en Egipto? Pueden leerlo en el capítulo 2. Dice que clamaban y lloraban a Dios para que viniera un libertador. ¿Y quién estaba esperando al libertador que iba a venir? Oh, Faraón. ¿Saben qué nombre se le da a Faraón en Ezequiel 29:3? Se le llama el gran dragón. Estaba esperando que naciera Moisés, el libertador, porque el pueblo estaba clamando por liberación. La iglesia de la época estaba clamando por liberación. Y el dragón dio un decreto de matar a todos los niños. ¿Tiene alguna conexión con la historia del Nuevo Testamento? Oh, claro que sí. Esto es tipología. Lo que ocurrió es una sombra de lo que va a ocurrir. Así que el pueblo está clamando. Satanás dicho sea de paso, Faraón no es el gran dragón es Satanás, y la simiente del gran dragón o de la serpiente es Faraón, porque Satanás obra desde el mundo invisible. ¿Me están entendiendo o no? Ahora fíjense, la profecía de Apocalipsis 12 entonces comienza en el Antiguo Testamento, con la iglesia del Antiguo Testamento que existe antes que exista Cristo Jesús, antes que nazca Cristo Jesús. Es decir, hemos encontrado hasta ahora una mujer y una simiente de la mujer. Ahora vamos a Apocalipsis 12:3. ¿Quién está esperando a la simiente de la mujer? ¿Quién está enemistado con la simiente de la mujer? El dragón. ¿Alguna conexión con Génesis 3:15? Claro que sí. ¿Saben que hay muchos cristianos que dicen, ustedes los adventistas son cristianos del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo? Usted no puede entender el Nuevo sin el Antiguo, ni puede entender el Antiguo sin el Nuevo. Nosotros somos cristianos de la Biblia, no de un testamento o de otro testamento. Uno de los grandes problemas que tienen los evangélicos en su interpretación de las profecías es que ellos rechazan el panorama del Antiguo Testamento. Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón. ¿Saben qué nombre se le da al gran dragón? La serpiente antigua.
En el versículo 9 se le llama, el dragón y serpiente son intercambiables. Eso también conecta con Génesis 3:15. El dragón es la serpiente antigua. Así que dice, he aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? ¿Encontramos eso en Daniel 7? ¿Un dragón con 10 cuernos? Sí. ¿Y los 10 cuernos se levantan después? Lo tenemos en Apocalipsis 13, un gran dragón también con 10 cuernos. Y aquí tenemos el mismo dragón con 10 cuernos, es Roma. Igual que en Daniel 7 y Apocalipsis 13, estamos hablando de Roma, aquí en Apocalipsis 12. Así que dice, un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ojalá tuviéramos tiempo de interpretar todos los símbolos, pero lo que me interesa a mí es que ahora nos demos cuenta de la secuencia, no de todos los símbolos, porque cada símbolo es importante y explica algún aspecto histórico. Pero yo les pregunto, ¿ese dragón tenía una simiente que quería matar a la simiente de la mujer? ¿Quién era la simiente de Satanás? Herodes. ¿Usó Satanás a Herodes para tratar de matar al bebé? Entonces, ¿era Herodes la simiente de la serpiente? Sí. Dice en Mateo el capítulo 2 y el versículo 16, hablando de Herodes, dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Hay enemistad aquí entre la serpiente y la simiente? Fíjense que la serpiente aquí, el dragón, no quiere matar a la mujer. ¿A quién quiere matar? A la simiente de la mujer. Eso es lo que dice Génesis 3:15. La mayor amistad en Génesis 3:15 es la serpiente contra la simiente de la mujer. Sí, y aquí también encontramos lo mismo. Porque dice que el dragón o la serpiente antigua quiere matar al bebé, no a la mujer. Más adelante va a querer acabar con la mujer. A eso vamos en unos momentos. Así que hemos encontrado hasta ahora una mujer, una serpiente, una simiente de la mujer, enemistad. Y ahora quiero que noten Apocalipsis 12 y el versículo 4. Hablando del dragón dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Este dragón es el mismo diablo que fue echado del cielo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Contra quién es especialmente la enemistad de la serpiente o el dragón? Contra la simiente de la mujer primero. Tenemos entonces los 5 elementos de Génesis 3:15. ¿Hay enemistad? Sí. ¿Hay una serpiente? Sí. ¿Hay una mujer? Sí. ¿Hay una simiente de la mujer? Sí. ¿Hay una simiente de la serpiente? También sí. ¿Quién ganó? ¿Pudo el dragón herir a la simiente de la mujer? ¿Pudo herirlo? Claro que sí. Lo hirió al final de su vida cuando fue crucificado. Pero Jesús resucitó. Es decir, la simiente de la mujer ganó. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a leer el versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón. Dicho sea de paso, no conozco ningún hijo que no sea varón. Se recalca que es masculino, la simiente. Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién ganó?
La simiente de la mujer, porque fue arrebatado a Dios y a su trono, sobrevivió, ganó. Así que tenemos el periodo del Antiguo Testamento en Apocalipsis 12. No dice león, oso, leopardo, pero la mujer en la iglesia del Antiguo Testamento, porque la simiente no ha nacido todavía. Y luego tenemos la cuarta bestia. Apocalipsis 12 comienza con la cuarta bestia. Y solamente menciona de paso que el Antiguo Testamento representa a la mujer. Y entonces Jesús nace durante el periodo del Imperio Romano. ¿Cuál sería la siguiente etapa? ¿Le parecen los 10 cuernos? Este dragón, ¿cuántos cuernos tiene? Tiene 10. Ahora, quiero explicarles algo. Esto es muy importante. La gente dice, sí, pero cuando se muestra el dragón en Apocalipsis, el capítulo 12, dice que ya tiene los 10 cuernos. No dice que los cuernos se levantaron después que la cuarta bestia gobernó por un tiempo. Y es cierto. Pero tenemos que comparar Apocalipsis 12 y 13 con Daniel 7. Daniel 7 sí da la secuencia. Daniel 7 dice que primero es la cuarta bestia, luego se levantan los 10 y luego entonces se levanta el cuerno pequeño. Así que tenemos que interpretar Apocalipsis 12 y 13 a la luz de la secuencia que da el libro de Daniel. Tenemos que comparar un texto con otro texto. Es como, por ejemplo, les doy otro ejemplo de esto, donde se presenta el dragón con los 10 cuernos como si se hubieran levantado al mismo tiempo. Le doy un ejemplo de cómo sucede esto en otra parte. En Daniel capítulo 7 dice que el leopardo tiene 10 cabezas, tiene 4 cabezas. El leopardo tiene 4 cabezas. Cuando se levanta. En ninguna parte allí dice que primero gobierna el leopardo y después entonces le salen las 4 cabezas. Cuando se levanta el leopardo ya tiene las 4 cabezas. Pero si ustedes comparan Daniel capítulo 8, dice que hay una secuencia. Y en Daniel 8 ya no es un leopardo que representa esa nación, sino un macho cabrío. Se levanta un macho cabrío y tiene un cuerno, que es el primer rey Alejandro Magno. Y luego dice que el cuerno es quebrado y le salen 4. Claramente, los 4 cuernos representan lo mismo que las 4 cabezas. Pero Daniel 8 nos explica que las 4 cabezas se levantan después que ha gobernado el reino por un tiempo. ¿Me están entendiendo o no? Así que tenemos el dragón y luego tenemos los 10 cuernos del dragón. ¿Cuál sería el próximo poder que esperaríamos? ¿Cuál sería el próximo poder? ¿Les parece que el cuerno pequeño? ¿El periodo del cuerno pequeño les parece razonable? ¿Sí? Porque ya vimos, Antiguo Testamento, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Imperio Romano, cuando nace el niño. Luego le salen 10 cuando comparamos Daniel capítulo 7, 23 y 24. El siguiente poder tiene que ser el cuerno pequeño o la bestia. Vamos al versículo 6 de Apocalipsis, el capítulo 12. Esto es inmediatamente después que la simiente de la mujer es arrebatado a Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto. Ahora, ¿contra quién se va a lanzar el dragón o la serpiente? No pudo con la simiente de la mujer, así que dice, me voy tras la mujer. También eso está en Génesis 3:15. La enemistad es entre la serpiente y la mujer también, pero primero con la simiente de la mujer. Pero ahora dice, perdí a la simiente, ahora me voy a lanzar contra la mujer que trajo al mundo la serpiente, la simiente. Así que dice, la mujer huyó al desierto. Ahora quiero que recuerden estos detalles. Donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuáles son los elementos de este versículo? Mujer, huye al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde Dios la sustenta 1260 días. Ahora vamos al versículo 14 para ver si es paralelo. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Los mismos elementos del versículo 6, ¿sí o no? Los mismitos. Porque hay una mujer, dice, huye al desierto, a su lugar, donde es sustentada, pero el periodo de tiempo se explica con diferente terminología. Mientras que en el versículo 6 dice que la mujer huyó por 1260 días, que son años. El versículo 14 dice, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La misma expresión de Daniel 7, del cuerno pequeño. ¿Estamos siguiendo la misma secuencia? ¿Sí o no? La misma. Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 son paralelos y se deben interpretar en forma histórica, un evento tras otro en sucesión sin interrupción. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. El versículo 15 amplía lo que pasa cuando la mujer huye. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto está hablando de lo que ocurrió durante los 1260 años, durante tiempo, la mitad de un tiempo. ¿Qué fue lo que hizo el dragón o la serpiente? Escupió de su boca aguas como un río con el fin de ahogar a la mujer. ¿Qué representan las aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Satanás sigue usando instrumentos, sigue usando su simiente. Usó a las naciones, lenguas y pueblos de Europa persiguiendo a la mujer con el fin de ahogarla, de matarla. Ahora, cuando la mujer está huyendo y el dragón está escupiendo sus muchedumbres y gentes tratando de ahogar a la mujer, que es la persecución durante los 1260 años, algo viene al rescate de la mujer. Y este es un punto que no menciona tampoco Daniel 7. Dice en el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué pasa cuando la mujer está siendo perseguida? Cuando Satanás está usando multitudes, lenguas y naciones para ahogar y matar a la mujer. ¿Quién viene al rescate para ayudar a la mujer? La tierra. La tierra ayudó a la mujer. ¿Y cómo lo hizo? Pues la tierra abrió su boca, todo esto es simbólico, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la persecución cesa. ¿Qué representa aquí la tierra? Es la pregunta clave. ¿Qué representa la tierra? La tierra representa el territorio de los Estados Unidos, no los Estados Unidos, el territorio geográfico de los Estados Unidos.
Yo pregunto, ¿a dónde huyó la mujer cuando estaba siendo perseguida en Europa? Huyó a una tierra deshabitada, lo que es ahora los Estados Unidos, la nación de los Estados Unidos. Es decir, en este momento, la tierra, cuando la tierra ayuda a la mujer, todavía no existe la nación, solo el territorio. Pronto viene Thanksgiving. ¿Saben qué conmemora Thanksgiving? El Día de Acción de Gracias. El escape de los peregrinos de Europa para venir acá para escapar a la persecución. La tierra ayuda a la mujer significa que el territorio de los Estados Unidos le dio refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa, donde estaban las aguas, porque las aguas representan muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos. Pero en los Estados Unidos, en el territorio de los Estados Unidos, no había aguas, porque era un lugar casi completamente deshabitado. Y aquí fue que hallaron refugio los peregrinos. No había todavía nación, pero había el territorio. Ahora, no se pierdan el estudio de mañana, porque más adelante se levanta una bestia de la tierra. ¿Qué representa una bestia en las profecías? Una nación o un reino. Es decir, que en la tierra que proveyó refugio se va a levantar una bestia, es decir, se va a levantar una nación. Yo pregunto, ¿en el territorio de los Estados Unidos se levantó una nación? Sí, el país en el cual vivimos ahora. Se levantó en ese lugar escasamente poblado que le proveyó refugio a la mujer que estaba siendo perseguida por las aguas, las naciones en Europa. Mañana vamos a estudiar sobre la bestia que tenía 2 cuernos como de cordero. Los 2 cuernos, vamos a encontrar, representaban libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del Estado. Radicalmente diferente que Europa, donde la iglesia usaba el Estado para perseguir al que no estaba en armonía con la iglesia. Pero en esta nación se estableció un sistema de separación radical entre la iglesia y el Estado. Y por eso no hubo persecución. La gente podía adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Yo creo que los inmigrantes a los Estados Unidos necesitan entender estas cosas. Lo creo, sinceramente. Porque muchos de los que vienen acá no conocen ninguna de la trayectoria histórica de por qué Dios levantó esta nación. Vienen de países a donde predomina el catolicismo, a donde la iglesia y el Estado son uña y mugre. Perdone la expresión. Es difícil saber quién es la uña y quién es el mugre. Porque cuando se juntan, viene persecución. Y mañana vamos a hablar de la primera enmienda de la Constitución, los 2 cuernos como de cordero. Es decir, en el territorio que le dio refugio a los que estaban siendo perseguidos por el río de muchedumbres, se levanta una nación que al principio garantiza libertad civil y religiosa. Pero ahora escuchen lo que dice Apocalipsis 13:3. Hablando de la bestia que perseguía durante 1260 años, usando a las naciones de Europa, dice que recibió una ¿qué? Versículo 3 del capítulo 13 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y como recibe la herida mortal, y mañana vamos a hablar de la herida mortal, hay un tema completo sobre la herida mortal. La gente entiende mal lo que es la herida mortal que recibió el papado en 1798, cuando el papa fue llevado cautivo. Dicen
Es la Iglesia Católica la que recibió la herida mortal. La Iglesia Católica no recibió la herida mortal. El papado recibió la herida mortal. No son igual. Yo pregunto, en 1798, cuando el Papa fue llevado cautivo, ¿los padres dejaron de llevar a sus bebés para bautizarlos en la iglesia? No. ¿Todavía la gente iba a confesarse? Sí. ¿La gente todavía iba a la comunión? Sí. La iglesia católica no desapareció. Lo que sucedió fue que Francia le quitó el poder civil. Ya no podía usar el poder civil, no podía usar el poder del Estado. Entonces, ¿cuál es el sanamiento de la herida? Cuando el papado recupera la capacidad de usar el poder del Estado, como hizo en Europa durante los 1260 años. ¿Me están entendiendo? Me estoy adelantando un poco. Mañana vamos a estudiar cosas tremendas. Mañana tenemos 4 temas. Así que traigan la almohada y la cobija. No para dormir por la mañana, no. Ahora yo pregunto, Daniel 7 dice que el cuerno pequeño iba a recibir una herida mortal. No. Dice que se le iba a sanar la herida mortal, Daniel 7, al cuerno pequeño, no. Pero Apocalipsis sí lo dice. Apocalipsis 13 expande lo que dice Daniel 7. Da más luz, más información. Ahora, fíjense algo interesante aquí. Vamos a leer Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, es decir, el territorio que le dio refugio a la mujer que estaba siendo perseguida. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero ahora escuchen algo pasa aquí. Pero hablaba como un dragón. ¡Wow! ¿Cuándo va a hablar como un dragón? Cuando le devuelva el poder al poder papal. Mañana vamos a estudiar esto en detalle. Quiero nada más ahora que tengan la perspectiva, el panorama. Parece mentira que la nación que en su constitución estableció la separación de la iglesia del Estado y libertad civil y religiosa sería el poder que le iba a restaurar al papado el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Escuchen bien, ¿cómo se aira el dragón contra la mujer? Usando su simiente. ¿Y saben cuál va a ser la simiente de Satanás? Este país. Este país va a ser su simiente. ¿Y sabe contra quién va a guerrear? Contra la simiente de la mujer. Hoy pregunto, ¿quién es la simiente de la mujer? Esto lo estudiamos ya. ¿Quién es la simiente de la mujer? Fíjense lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque la tierra ayudó a la mujer. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Así que tenemos un dragón, en el versículo 17. Tenemos enemistad, su ira. Contra la mujer, el tercer elemento. Se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Me gusta la traducción de la versión antigua. Contra el remanente de la simiente de ella. Ahora, ¿qué significa eso? El remanente de la simiente de ella. ¿Quién es la simiente de ella? Ya hemos visto en Apocalipsis 12 quién es la simiente de la mujer. Jesús. Entonces yo pregunto, ¿quién es, según este texto, quién es vamos a leerlo?
¿Quién es el remanente de la simiente de ella? Si la simiente es Cristo, es el remanente de Cristo. La simiente de la simiente, ¿ve? Es decir, que en el trasfondo de esta profecía tenemos que estudiar Daniel 7, tenemos que estudiar Apocalipsis 13, tenemos que estudiar Génesis 3:15, tenemos que estudiar la historia del éxodo de Egipto para captar el panorama completo. Ahora, nuestro último punto de esta noche. Vamos a resumir lo que dice Apocalipsis 12. ¿Hay una mujer? Sí. ¿Qué periodo representa la mujer? Antes que el bebé nazca, la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Hay un dragón? Sí, la primera etapa del Imperio Romano. ¿Tiene 10 cuernos el dragón? ¿Se dividió el imperio en 10 reinos? Sí. ¿Tiene el dominio del cuerno pequeño por 1260 años? La misma secuencia. ¿Recibe este poder una herida mortal? ¿Queda fuera de comisión porque la tierra ayuda a la mujer? ¿Y se levanta una nación que garantiza libertad civil y religiosa? Sí. Pero se va a levantar otra vez la persecución contra la simiente de la simiente. Sí. Ahora, ¿quién es este pueblo? Hay 4 características de este pueblo. Número 1, se levanta cuando terminan los 1260 años. Porque dice que después de la tierra ayuda a la mujer, dice, entonces el dragón se airó contra la mujer, contra el remanente de la simiente. En segundo lugar, se levanta en el territorio de los Estados Unidos. Ahí tiene su origen. ¿Cómo sabemos eso? Por la sencilla razón de que el versículo anterior dice que la tierra ayudó a la mujer, y luego dice que el diablo se enoja. En tercer lugar dice que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? Todos. Y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Para conseguir la iglesia verdadera tienen que tener esas 4 características. Tiene que haber tenido su origen en los Estados Unidos. Tiene que ser una iglesia que fue perseguida. Tiene que ser una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Tiene que ser una iglesia que tiene en su medio el don de profecía. Quiero terminar leyendo una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 567. Está hablando del papado, del proceso de sanación de la herida. Dice ella, está aumentando solapadamente sus fuerzas. En inglés la palabra forces significa sus aliados. Está aumentando solapadamente sus fuerzas sin despertar sospechas. ¿Cuántos cristianos hoy en día le tienen temor al papado? Nadie. Los enemigos son los musulmanes. De eso hablan los cristianos. ¿Cuántos cristianos dicen el peligro más grande para los Estados Unidos es el papado? Le han perdido el miedo. Porque creen, bueno, el papado ya no tiene ninguna relevancia. Está aumentando solapadamente sus fuerzas, sin despertar sospechas, con el fin de adelantar sus propios propósitos hasta que llegue el momento de morder. La palabra en inglés es strike, que es lo que hace una serpiente. Está usando terminología de la serpiente.
Sigue diciendo, lo único que desea el papado es ganarse un terreno ventajoso. Y este ya se le está concediendo. Pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. El elemento romano es el uso del poder civil, de la espada del poder civil, para perseguir a los que no están de acuerdo con la iglesia. Así que dice, pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá reproche y persecución. Así que, hermanos y hermanas, ¿entendieron lo que estudiamos? ¿Les quedó claro? Traté de ir lo más despacio posible para que pudiéramos entender. Ahora que tenemos esta secuencia clara, ya vamos mañana mucho más fácil entender lo que vamos a estudiar, porque mañana vamos a dedicar un tema para hablar de la bestia con cuernos de cordero. Voy a comprobar que es los Estados Unidos. Vamos a tomar un tema completo para hablar de la herida mortal y del sanamiento de la herida mortal, apelando a la historia y apelando a la Biblia. Y luego vamos a hablar de la gran crisis final que le espera al pueblo de Dios. ¿Cuántas iglesias en el mundo conocen lo que estudiamos esta noche? Fuera de la iglesia adventista, ¿cuántos conocen este mensaje? Ninguna otra iglesia interpreta las profecías de esta manera, de una manera sistemática, ordenada, disciplinada. Entonces, ¿cómo van a saber ellos quiénes van a ser los enemigos del remanente al final de la historia? Todos están mirando ¿hacia dónde? Hacia Israel. Ay, que se va a reconstruir el templo, se va a sentar una persona bien malévola allá, que es el anticristo, va a perseguir a los judíos, pero la iglesia se habrá ido en el rapto. Entonces, esos son los enemigos, de eso tenemos que cuidarnos. Y mientras tanto, los enemigos crecen en Roma y los Estados Unidos y nadie lo ve porque están mirando a donde no es. ¿Quién les va a contar dónde es el conflicto y sobre qué tiene que ver el conflicto? Tenemos que estudiar y predicar las profecías, que no es popular ni siquiera en la iglesia adventista hoy. No, predica del amor de Jesús. Amén. Estamos hablando del amor de Jesús, porque Jesús no quiere que nosotros estemos del lado equivocado. El amor no es algo así como una emoción, un sentimiento. Ay, sí. No. El amor es disciplinado. Tenemos que regresar otra vez, hermanos y hermanas, a nuestras raíces que son proféticas. Nuestros pioneros tenían clara la interpretación de las profecías. La sierva de Dios dice que la iglesia adventista existe solo con un propósito: proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Y dice que si la iglesia no hace eso, no tiene razón de existir. ¿Cuántas iglesias en el mundo conocen ustedes que dicen, nuestra misión es predicar los mensajes de los 3 ángeles al mundo? ¿Cuántas iglesias que conocen ustedes que dicen que esa es la razón de su existencia? Ninguna. Solo esta. Así que nos incumbe estudiar las profecías y proclamarlas, porque queremos que la gente entienda lo que realmente va a suceder, que el conflicto tiene que ver con la ley de Dios. El conflicto tiene que ver con la adoración a Dios y guardar su santo sábado como señal de adoración a Dios. No es jamás contra los judíos. Eso no tiene nada de espiritual. No tiene nada que ver con adoración, con los mandamientos de Dios. Los motivos de la guerra final son espirituales, no son materiales. Y las iglesias del mundo necesitan saber eso. Y saben, me consuela el hecho de que Apocalipsis 18 dice que muchedumbres van a salir de las iglesias apóstatas para ingresar a la iglesia remanente del Señor. Estoy orando por ese día. Pero para eso tenemos que explicarles las profecías y hacerles la invitación: salid de ella
pueblo mío. Oremos, Padre. Gracias por el mensaje espectacular que tú nos has dado como iglesia. Qué tremendo. No tenemos que tener angustia ni preocupación. No debemos perder el sueño por lo que está pasando en el mundo, porque todo estaba profetizado. Y desde que nosotros tengamos una relación estrecha e íntima contigo, no necesitamos temer nada. Podemos dormir bien, podemos estar tranquilos. Pero tú nos has llamado para proclamar este mensaje. Te ruego, Señor, que este no sea un tema más meramente, sino que hayamos quedado inspirados de la importancia de entender las profecías y de proclamarlas. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder esta oración, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Yo quiero que cantemos el himno tema. ¿Les parece? Amén.